China invadió Vietnam, tú ignoras estos tres detalles ocultos del conflicto. Esto es Mundo en Guerra. Cuando el ser humano prefiere el dolor. China invadió Vietnam, el secreto que tú no ves en los libros. Fue un amanecer frío el 17 de febrero de 1979 cuando más de 200.000 soldados del Ejército Popular de Liberación de China cruzaron la frontera con Vietnam. Comenzaba un conflicto brutal y breve, pero con heridas que todavía no han sanado. Pero, ¿realmente conoces lo que pasó? ¿Tú sabías que esta guerra escondía motivos mucho más oscuros que los que se enseñan en los libros de historia? Hoy vas a descubrir tres detalles ocultos que podrían cambiar por completo tu percepción de este conflicto. Y, al final, te harás una pregunta clave. ¿Tú qué harías si tu país estuviera atrapado entre dos gigantes con intereses ocultos? El mensaje oculto de China a la Unión Soviética. A simple vista, parecía que China quería castigar a Vietnam por haber invadido Camboya y derrocado al régimen aliado de los Khmeres Rojos. Pero el verdadero mensaje no era para Vietnam. Era para Moscú. En 1979, China y la Unión Soviética estaban enfrentadas en una guerra fría ideológica y geopolítica. Vietnam, que mantenía una alianza militar con los soviéticos, se convirtió en el tablero de ajedrez perfecto. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué pasaría si un país atacara a otro no por lo que hizo, sino para provocar indirectamente a su enemigo real? La invasión fue una advertencia directa de Pekín: si tú intervienes, nosotros también podemos tocar tus aliados. La URSS no respondió militarmente. Pero, ¿tú crees que fue por miedo o por cálculo? China afirmó que su misión fue exitosa, que castigó a Vietnam y se retiró voluntariamente tras 29 días, el 16 de marzo de 1979. Pero los documentos desclasificados y testimonios de soldados revelan otra realidad. Se estima que más de 20.000 soldados chinos murieron en apenas un mes. Sin entrenamiento real, sin experiencia en combate moderno. Muchos fueron reclutados a la fuerza, enviados como carne de cañón. Y lo más impactante, las autoridades chinas ocultaron a las familias la verdadera causa de muerte de sus hijos. Algunos fueron enterrados sin nombre, sin homenajes. Olvidados por la historia. ¿Tú serías capaz de enviar a tu hijo a una guerra sabiendo que ni siquiera reconocerán su sacrificio públicamente? ¿Tú aceptarías que te mintieran sobre cómo y por qué murió? Este detalle fue deliberadamente borrado de los libros escolares en China. Pero la verdad, por dolorosa que sea, sobrevive en los recuerdos de quienes regresaron mutilados. Vietnam resistió con fuerza, y sus tropas veteranas de la guerra con Estados Unidos tenían una ventaja clara. Pero pocos saben que Vietnam retiró gran parte de sus tropas élite del norte del país justo antes de la invasión china. ¿Por qué? Porque el gobierno vietnamita sabía que China atacaría. Estaban dispuestos a perder territorio y miles de vidas con tal de proteger su posición estratégica en Camboya y consolidar su dominio sobre la región. ¿Tú sacrificarías ciudades fronterizas enteras sabiendo que eso te haría más fuerte a largo plazo? ¿Tú soportarías la presión de decidir qué parte de tu país es prescindible? Este tipo de decisiones no se enseñan como actos heroicos. Pero son las que definen a los líderes que piensan en décadas, no en días. ¿Y tú? ¿Qué historia eliges creer? La guerra entre China y Vietnam en 1979 no fue solo una represalia. Fue un juego de poder global, una danza de sombras entre ideologías, venganzas y silencios calculados. Tres verdades quedaron ocultas. China usó la guerra para advertir a la Unión Soviética. El número real de muertos chinos fue ocultado al pueblo. Vietnam sacrificó partes de su territorio como estrategia consciente. ¿Tú habías escuchado estos hechos antes? ¿Tú qué versión has creído todo este tiempo? Y lo más importante, si fueras líder de una nación, ¿tú actuarías distinto? La historia no siempre se escribe con tinta. A veces, se escribe con sangre, con silencios, y con secretos que solo algunos se atreven a revelar. A veces, las guerras no se libran para vencer, sino para recordar al mundo quién puede golpear primero. Esta invasión fue menos una estrategia militar y más un mensaje tallado en la piel de un país entero. Cuando un Estado oculta sus bajas, está dispuesto a perder hombres, pero no prestigio. ¿Qué dice eso sobre el valor de la vida frente a la imagen internacional? El silencio diplomático suele ser más ruidoso que una bomba.
La no intervención soviética dijo más que 1000 discursos. A veces, el verdadero campo de batalla está en lo que no se hace. Una guerra corta no es menos sangrienta, solo más olvidada. El conflicto de 1979 duró semanas, pero sus consecuencias viven en generaciones enteras. No hay victoria real cuando la razón de la guerra permanece oculta incluso para quienes la pelearon. ¿Tú lucharías por una causa que jamás comprenderás del todo? Entre aliados, la traición es más común de lo que se cree. La verdadera lealtad es a los intereses, no a los pactos. China, Vietnam y la Unión Soviética compartían ideología, pero no destino. La historia siempre es escrita por quienes se atreven a contar lo que otros callan. ¿Y tú, te atreves a mirar más allá de las versiones oficiales? Deja tus sugerencias con nuevos temas de videos. Comparte. Comenta. Da me gusta. Y sígueme. Esto es Mundo en Guerra.